La mañanera de Ángel de hoy jueves. Inevitable es seguir comentando esto que vemos y padecemos como consecuencia de la renuncia del doctor Carlos Ursúa al puesto de secretario de Hacienda y Crédito Público. La llegada del maestro Herrera ha generado una reacción que, si no es porque uno la ve y la lee, diría, no es cierto eso. Mire, una de las grandes y profundamente arraigadas tradiciones en la política mexicana es el servilismo. Ha habido gobiernos o ha habido presidentes en este país, ha habido gobernadores y también, ¿por qué no decirlo?, presidentes municipales, que han causado pena ajena por el gozo con el que recibían los adjetivos, loas y elogios sin fin, almibarados y producto de una abyección preocupante desde hace muchos años. Yo no sé si esto es algo que se gesta una vez que el país en el siglo XX o la sociedad mexicana entra en un periodo de pacificación. Quizá a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas empieza a conformarse esa práctica o esa conducta en la gobernación y adquiere visos de legitimidad muy posiblemente a partir del gobierno de Miguel Alemán. Usted recordará aquella calificación que le otorgó Fidel Velázquez a Miguel Alemán y le llamó el cachorro de la revolución, primer obrero de la patria, si no estoy equivocado. Y así, cada gobernante, primero cada candidato y luego gobernante, era calificado por, no sé, miembros del sector popular, del sector campesino o del sector obrero, o simplemente glúteos veloces que querían quedar bien con el poderoso en turno. Siempre estaba ahí la expresión lambiscona, el adjetivo ditirámbico, y el gobernante, lejos de decirles, señores, les agradezco esos elogios sinceros, pero ya párenle, ¿no? Tanto incienso genera una pátina de color oscuro, así un poco grasoso en las imágenes o en los santos que hay en los templos, y prefiero que no me pase eso a mí. No, por el contrario, se sentían a gusto, se regodeaban en ese charco, porque ni siquiera llegaba a océano o a mar, sino en ese charco de elogios burdos, chafas, pero sobre todo inmerecidos. Porque además se hacían antes de que esta persona llegara a gobernar, simplemente desde el momento en que era, como se decía antes, destapado. A partir de ese momento, el alud de elogios lo cubría, por no decir que lo aplastaba. En algunos gobernantes al principio eso no se daba de una manera tan clara, quizá porque el carácter era un poco seco. En el caso del presidente Zedillo quizá sería un buen ejemplo de eso, pero a fuerza de estar machacando los adoradores y los que veían en sí la obligación de elogiar al poderoso, hasta que llegaba un momento en que se rendían. Con la llegada de la oposición a la presidencia de la República, primero Fox, luego Calderón y ahora Morena, con un interregno ahí de Peña, esa costumbre o esa práctica que identifica bien a la política mexicana ha surgido con una fuerza que realmente me ha sorprendido. Yo pensé que esos 12 años de panismo, Fox y Calderón, y luego los 6 años de Peña, donde hubo
críticas al por mayor, por la corrupción, por la forma un tanto frívola de gobernar y por los escándalos que ya usted conoce, y que en su momento fui uno de los críticos de esas conductas. Pero tenemos pues que en estos 7 meses he visto lo que pensé yo estaba totalmente erradicado de la política mexicana. Primero, esa cursilería de la Cuarta Transformación, que es una división pedestre de la historia de México a partir de la lucha por la independencia o de la guerra de independencia en el año 1810 a la fecha. Es una competencia que se da en diputados, en el Senado de la República y en actos diversos donde participa López. Es una competencia, decía, para ver quién dice el mayor número de elogios y los más almibarados, los más exagerados incluso. En estas discusiones que se han presentado en el Senado de la República en relación con el periodo extraordinario o la sesión extraordinaria que deberá celebrarse en Cámara de Diputados para poder ratificar el nombramiento hecho por López en favor de Herrera como secretario de Educación Pública para sustituir al doctor Carlos Ursúa, ha sido ocasión propicia para que los integrantes o algunos integrantes de la comisión permanente hayan hecho gala de esa habilidad para cubrir de adjetivos al poderoso en turno. Cubrir de adjetivos al poderoso no es malo en sí mismo. Lo malo es la exageración. Así como allá por los años 40 o 50 o todavía en los años 70 y 80, teníamos ante nosotros al gobernante non, al que no tenía parangón en el mundo, el todopoderoso, el hombre que todo lo sabía, que no había hoja de un árbol, por pequeño que fuere este árbol, que no autorizare él que se moviere esa hoja. Hemos regresado con una fuerza casi de huracán a esa práctica. De repente tenemos que López es el que vino con una entrega total a rescatar a este país de 36 años de neoliberalismo y de políticas neoliberales que ninguno de los adjetivadores profesionales alcanza o se toma la molestia siquiera de intentar esbozar una definición burda, si quiere usted, pero jamás tocan eso. Simplemente él encarna y representa con su visión, sus ideas, su manera de ver la gobernación, la lucha en contra de 36 años del neoliberalismo, y que dijo alguna diputada ayer en la sesión correspondiente de la comisión permanente. Usted puede ver esto que le digo en el canal del Bostezo. Ahí puede encontrar estas escenas donde esta diputada casi se deshacía en elogios y exageraciones. ¿Hace bien esto a la democracia? La respuesta es un rotundo no. Pero, ¿le hace bien al mismo López? Tampoco. Sin embargo, se esfuerzan los integrantes de ambas fracciones en el Congreso de la Unión, tanto la de Morena en diputados como la de Morena en el Senado, en rebajarse en una forma que hace que el Congreso de la Unión sea, pues iba a decir, un espectáculo grotesco, pero no creo que ni siquiera a espectáculo llegue, a una muestra lamentable de falta de dignidad. Estoy convencido que López no requiere de ese almíbar que le lanzan los oportunistas, que no son pocos, en Morena. Esta vez, la renuncia de un funcionario ha sido oportunidad para denostarlo. Incluso llega la diputada Cloutier
a reclamarle que no dio nombres de esos que están en conflicto de interés, estos por aquí, por allá, como si el doctor Carlos Ursúa fuera un ministerio público rindiéndole cuentas al fiscal o al procurador respectivo de una investigación realizada sobre actos delictivos presumiblemente ejecutados por el fulano. Yo creo que estamos equivocando las cosas al grado tal de que de una manera, iba a decir inadvertida, pero no, se advierte ya, ahí está, se da uno cuenta de ese intento de regreso al antepasado. Concibe uno un político de medio pelo en el siglo XXI, con estas transformaciones que está sufriendo el mundo, donde las economías se integran a la globalidad, donde se abren a la competencia, donde son todas ellas prácticamente economías de mercado, con limitaciones, con fallas todavía, pero al final de cuentas estamos en la era de la apertura, de la pluralidad y de la tolerancia. Sin embargo, se esfuerzan, decía, para terminar ya, los integrantes de ambas fracciones de Morena en contradecir esa realidad que se vive en el mundo. Yo no sé si elogiaren a López de una manera mesurada, prudente, pero sobre todo con cierta relación a las prácticas y conductas, pero sobre todo visión del desarrollo y de la economía en su conjunto de López, diría uno, quedarían bien. Pero es tal el alejamiento, el abismo entre los adjetivos que le endilgan y la realidad de su visión del desarrollo, que se ve grotesco lo que estamos viendo. Espero yo que haya prudencia por ambas partes, que López les pida que le bajen 3 rayitas a esa catarata o esa avalancha de adjetivos inmerecidos por lo demás, y también que los mismos adjetivadores y aduladores profesionales le bajen también 3 rayitas y permitan que el debate civilizado, que las propuestas o las exigencias de transparencia y de combate a la opacidad sean respetadas. De otra manera, este país y su gobernación, o la gobernación que lleva a cabo el gobierno de López, no solo no van a regresar a los años 70, cuando el presidente Echeverría y una parte del presidente López, el otro, López Portillo, el culto, el que sí sabía de historia, sean rebasados y nos vayamos a la época de Cárdenas, e incluso el mismo López nos quiere llevar allá por los años 50 o 60 del siglo XIX, tomando como ejemplo en los tiempos que corren lo que decía Comonfort, lo que decía Melchor Ocampo y por supuesto el gran patricio Benito Juárez. ¡Qué desfiguros hemos visto apenas a 7 meses de comenzado este gobierno! Imagínese usted en los 5 años, 3 meses que faltan. Como dirían en la primaria en donde yo estudié en Obregón, en el Colegio Guanajuato, ¡qué barberos son!, decían. En fin, es la realidad de este país y como dijo el gran filósofo, pues con estos bueyes hay que arar. Gracias y lo espero mañana en la Mañanera de Ángel que cierra la semana laboralmente hablando. Gracias.